Gracias a usted. Gracias. Hola, Shell, buenas noches. Buenas ¿Quieres noches. la apertura o la hago yo? Bueno, es que me gustaría, bajo también que lo que comente su señoría, es porque le he visto la movilización que tiene en redes sociales con este tema de la postulación. Si nos permitiría hablar un poquito acerca de cuáles ha sido su carrera judicial, posiblemente qué es qué es lo que se viene en ese sentido para la cuestión, creo que se está postulando también. Me gustaría tocar ese enfoque y pues, después que lo presentaras y empezar con el tema en específico de los aspectos prácticos del cateo. ¿Ok? Pero me refiero en el live, en Facebook Live. Doy la apertura, ¿te parece? Ah, ok, Doy la sí, sí, apertura. sí, 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 Ah, sí. ok, hago la apertura, entonces luego vas, si quieres, presentas al maestro. Maestro Roberto, ¿le parece si después de eso usted tiene unos minutos de introducción? Y yo voy a estar pendiente de redes sociales y también de lo que las personas que en Zoom nos acompañan escriben en chat para poderle, pues, resumir y enfocar de mejor manera algunas preguntas. Así que, perdón, buenas noches a quienes están en Zoom, no les habíamos saludado, pero ya ven que estamos aquí muy, muy entrados. Entonces, mandamos preguntas si son escritas en Zoom, estoy pendiente de redes sociales y si acaso no, pues entonces me atreveré a hacer interacciones directas. ¿Te parece, Claro Roberto? que sí. Sí, entonces la charla va a ser a través de preguntas o me arranco con el tema del aspecto práctico del cateo. Ustedes díganme. Arrancas, pero me gustaría que no fuera así como Muy muchísimo profuso. tiempo. Nada Ajá, más sí. dar ¿Qué te una parece? breve Como introducción y dejar abierto. sí, primer posicionamiento, entonces le cortas cuando tú quieras, interactuamos un poco, luego segundo posicionamiento, interactuamos un poco y ahí le vamos bajando a profundidad. ¿Te parece? Excelente. ¿Cuánto dura el programa? Shell, ¿cuánto Eh, tiempo tenemos? Tenemos 50 minutos bueno, de exposición y 10 de preguntas y respuestas. Excelente. Vale, estamos en vivo. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas noches. Es un placer saludarles desde las redes sociales de INDECAJ y particularmente en este programa denominado Voces de Derecho. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y hoy es la primera ocasión que estoy en este programa gracias a que mi querida la maestra Cristina, directora y rectora general de INDECAJ, me ha cedido los micrófonos en esta ocasión. Y es además para mí un placer compartir con mi querido Shell Rodríguez, la conducción de este programa. Y es que hoy, bueno, particularmente me hace más feliz también compartir los micrófonos con su señoría, el juez de distrito Roberto Pozán Tornero, que es especializado en temas penales y que un ratito más ustedes escucharán un poco de su perfil curricular, pero que además de mis temas favoritos para esta noche, que justamente vamos a tener un gran tema que implica muchísimas cosas técnicas, hay muchísimo de qué hablar y que estoy segura desde ya que el tiempo que se nos ha dado para este programa será muy chiquito, pero que vamos a tratar de que sea del mayor interés para ustedes. Y este tema es el decateo. Entonces, mi querido Shell, muy buenas noches. Ayúdanos a presentar también a Roberto Pozán, por favor. Sí, pues para mí es un honor estar aquí, es un honor que te haya dado la oportunidad. De verdad, yo sé que tu agenda, maestra Alma, es sumamente extensa. Nos regalas también un poquito de tu especialidad, que es el derecho penal. Agradecer a su señoría Roberto Pozón Ternero. Él es juez en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. Pues me gustaría agradecer a la comunidad jurídica de INDECAP, como lo acabas de comentar, aspectos prácticos del cateo. Me gustaría empezar con una primera pregunta y posteriormente ir como hilando esas interrogantes hacia su señoría. ¿Quiénes son los facultados para realizar el cateo, su señoría? Y agradecer también otra vez a la comunidad jurídica, a la maestra Cristina y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero, muchas gracias a Endecaj por la invitación que en esta ocasión me ha efectuado para hablar de este tema tan importante para el derecho penal, pero creo que en estas últimas épocas más importante para el país. Agradezco también a Alma Yesenia, a ti mismo, Shell, gracias por la invitación, por conducir este programa. Y bueno, quiero hacer una breve introducción de pues, la importancia del cateo.
esta diligencia, antes de que yo te pueda contestar o les pueda exponer las razones de quién autoriza un cateo y quién lo ejecuta, me gustaría un poco, pues, contextualizar. Digo, entiendo que la mayoría del público, pues, es gente que está orientada al derecho, pero de cualquier manera a veces es sano iniciar por el comienzo. Entonces, ¿qué es un cateo? Bueno, es una diligencia conforme a la cual una autoridad legalmente facultada, pues, autoriza el ingreso a la propia autoridad a un domicilio. Por regla general, artículo 16 constitucional, el domicilio es inviolable. Todos los derechos. ¿Por qué? Porque es inviolable. Bueno, porque se protege un derecho constitucional, el derecho constitucional a la intimidad y al domicilio, al resguardo del domicilio. Entonces, por regla general, este derecho no puede ser vulnerado. Pero como todo, todos los derechos es posible que se vulneren con ciertas requisitudes. En este caso es posible vulnerar este derecho de intimidad o de resguardo al domicilio, siempre y cuando pues, sea emitido por una autoridad en el cual se exponga la causa de lo propio y esté debidamente fundado y motivado. ¿Quién emite esta determinación? Pues un juez, en este caso un juez de control. ¿Por qué es un juez de control? Bueno, porque el cateo se identifica como una técnica de investigación que lleva a cabo el agente del Ministerio Público. Entonces, como estas diligencias de cateo y otras más, pues de alguna manera son muy transgresoras de derechos, tienen que estar controladas precisamente por un juez de control. Entonces, en primer término, ¿quién emite esta orden? Pues un juez de control. ¿Quién la ejecuta? Pues las fiscalías, ya sea por las policías, la gente del Ministerio Público o de manera conjunta. Y desde mi óptica, ahí es donde entraña todo el tema relevante del cateo, la ejecución del cateo, cómo se debe de ejecutar el cateo, bajo qué directrices. Y es que solamente quiero contextualizar también. Fíjate que ya se hablaba de la figura, no propiamente del cateo, pero del ingreso a los domicilios, desde los debates parlamentarios de la Constitución de 1857. Y por ahí, por ejemplo, en las tesis que ha emitido la Corte, que ya son antiguas, de hecho, la Suprema Corte, por ahí de entre el 2000 y el 2006, ya dijo prácticamente todo en relación con el cateo, 2007, 2008, 2010, ya dijo todo en relación con el cateo, y de las primeras ejecutorias que emite, pues todas invocan a estos debates parlamentarios. ¿Y qué se decía en los debates parlamentarios? Palabras más, palabras menos. De hecho, se transcriben estos debates y dicen, oigan, estas diligencias de cateo históricamente se han cometido atropellos a la sociedad y vulneran derechos. Entonces, nos vemos en la necesidad de poner candados. ¿Y cuáles empezaron a hacer estos candados? Bueno, cuando empezaban a identificar la figura de los testigos instrumentales, estos de los cateos. Entonces, desde esa época, desde del 1857, ya se hablaba de este tema de los cateos, se retoman estos debates en la Constitución de 1917 hasta que se va fraguando todo cómo es que se iba a ejecutar estos cateos conforme al ya ahora abrogado artículo del Código Penal Federal. En el artículo 61 se se regula todavía para aquellos asuntos que son tramitados conforme a este sistema de justicia mixto tradicional que se le conocía, y que bueno, ahora en el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se materializa también en ese sistema de justicia acusatoria. Entonces, muy importante esta figura del cateo, la experiencia, como ya les comenté, pues yo soy juez de distrito y la maestra Alma Yesenia no me dejará mentir, pues es muy recurrente que muchos asuntos lleguen al Centro de Justicia Penal Federal por virtud precisamente de la ejecución de cateos. ¿Y por qué es tan importante este cateo? Pues porque ahí se hace el hallazgo de los objetos o instrumentos relacionados con un delito, de ahí deriva la detención en flagrancia de las personas que posteriormente son imputadas. Y es que esta diligencia es tan importante que va a ser útil para el control de la detención, va a ser útil para la vinculación a proceso, va a ser útil para la acusación, va a ser útil para el dictado de la sentencia. Entonces, pues esta diligencia marca el rumbo del proceso y en algunas ocasiones, aun y cuando ya se han fijado absolutamente todas las directrices de cómo se debe ejecutar este cateo, no se ejecuta de manera idónea. ¿Y qué produce esto? Bueno, pues si no se ejecuta en los términos legales,
analizando caso por caso, desde luego, y si no es que se actualiza o alguna causa de, de exclusión de prueba ilícita, es decir, que no se actualice la prueba ilícita, pues va a producir la nulidad de los hallazgos y todo, y pues ahí las fiscalías en algunos casos pierden los asuntos por ejecuciones mal efectuadas de las diligencias del cateo. Genial, Roberto. Muchísimas gracias por este primer comentario introductorio. Y es que queremos contarle a las personas que nos acompañan a través de Facebook Live y a quienes están conectados también en Zoom, que particularmente el enfoque que mi querido Roberto Pozán Tornero tiene esta noche para hablarnos del tema de cateo es justamente desde su perspectiva de una persona juzgadora. Y sin duda es diferente o se escucha como comentarios distintos de acuerdo al rol que nosotros desempeñamos, ¿no? Y aprovechando justamente esto, quiero contarle a las personas que nos están escuchando que él es juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio, atención por ello, y algo que me gustaría mucho presumir de nuestro querido juez Roberto es que además es juez de distrito por concurso de oposición. Entonces, eso es importantísimo porque él ha concursado para poder llegar a ese puesto y que dentro de su formación académica, él evidentemente cuenta con una licenciatura en Derecho y además con 2 maestrías. Es maestro en Derecho Procesal Penal con especialidad en Juicio Oral y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Cuenta con una especialidad en formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación y pues bueno, varios cursos de especialización. Particularmente noto que en el perfil curricular de el buen Roberto Pozán hay mucho sobre temas de interrogatorio, de técnicas de litigación, temas que, tengo un sesgo en la presentación porque a mí particularmente me gustan mucho. Y Roberto, quiero comentarte que para esta charla me he dado a la tarea de invitar a muchos excompañeros policías, a exalumnos policías. Y de este tema directamente mandé la invitación para que nos acompañaran esta noche en este programa de Voces del Derecho, porque te cuento un poco y a ver si me ayudas a responder esta pregunta también, que creo que bien podría ser como el siguiente segmento para que nos vayas ayudando a charlar más sobre este tema del cateo. Cuando yo trabajo en capacitación con policías sobre el tema de cateo, ellos me comparten la preocupación de decir, oye, Alma, es que fíjate, nosotros llegamos, cateamos y al final nada más nos cuentan, se cayó el cateo, como se dice coloquialmente, ¿no? Se cayó el cateo, se cayó el asunto, pero no sabemos por qué. No sabemos en qué fallamos, porque lamentablemente sí, en un tema interinstitucional no existe una adecuada retroalimentación para las personas intervinientes en este acto formalísimo, ¿no? Que es un cateo porque es un acto formalísimo. Así que, ¿te parece si me ayudas a responder ahora? Principalmente porque también nuestro foro en esta noche está siendo de policías. ¿Y qué crees? INDECAG también, como tú bien lo sabes, se caracteriza por tener un gran aforo de personas defensoras. La mayoría de las personas que nos acompañan son litigantes y evidentemente que, ojo aquí, colegas litigantes, en la medida en la que escuchemos que el maestro Roberto les dice a los policías, oigan, cuidado con esto porque se les caen los cateos, porque falla esto, como litigantes vamos tomando nota, porque en eso es en lo que nosotros vamos a darnos cuenta o vamos a verificar del asunto y es lo que vamos a llegar a dolernos, ¿no? En la audiencia. ¿Qué te parece si empezamos por este punto, Roberto, por favor? Muchas gracias, Alma. Fíjate que esto es fenomenal. He tenido oportunidad ya de platicar en relación con el cateo en varios foros y siempre termino la charla haciendo una propuesta, que invitemos a nuestros compañeros policías a que escuchen estas pláticas, porque es ahí donde empieza el cateo. Ahora, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso ya no se requiere la presencia del agente del Ministerio Público de manera explícita para practicar el cateo. Es decir, que se puede incluso delegar la función en policías. Y es de aquí empieza el gran tema, porque en algunos casos, digo, salvo a veces la propia institución policíaca o las propias fiscalías
no hacen una capacitación de vida a los policías conforme a toda esta doctrina que ya dijo la Corte. Porque finalmente cuando un asunto llega ante un juez de control, llámesele del foro común o llámese del foro federal, lo que se va a analizar es si este cateo se ejecutó conforme a los criterios de la Corte, porque en términos generales, el artículo 288 que establece las reglas de ejecución del cateo, pues no es muy claro, de hecho nunca ha sido claro. El artículo 61 del Código Nacional, del Código Penal Federal, y por eso es que la Corte tuvo que interpretar todos estos artículos, el 61 en particular del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales Federales, corrijo, porque en realidad pues la Constitución nada más dice, el artículo 16, bueno, pues para el cateo una orden, una autoridad y tal, pero pues se entiende que la Corte, que la Constitución no precise, no diga, ah, mira, tienes que hacer esto y después esto y después esto, se entiende porque es una norma que programa, es una norma programática, entonces de esto se debe encargar las legislaciones secundarias, los códigos procedimentales. Pero resulta que los códigos procedimentales tampoco son tan claros. Y como no han sido tan claros, la Corte, que es el órgano encargado de interpretar las normas y pues de darles el contenido que en realidad a través de sus interpretaciones quiso el legislador o a través de cualquier tipo de interpretación, ya estableció cómo debe practicarse el cateo. Entonces, voy a tratar de ser muy breve, muy práctico, porque lo que yo trato de hacer es, a ver, ejecutores de los cateos, deben de hacer esto y esto. Y si se satisface esto, no habrá alguien que pueda cuestionar la ejecución del cateo. Desde mi punto de vista, llega a ser muy sencillo. Entiendo que la ejecución puede llegar a ser violenta. O sea, yo entiendo, ¿no? Pues a ver, vamos a catear un inmueble en donde hay indicios de que hay drogas, de que hay armas, de que hay personas relacionadas con el crimen organizado. Híjole, yo también me pongo en el papel de las policías y sé que es complicado por todo el riesgo que lo propio implica, pero de cualquier manera hay que cumplir con las requisitudes constitucionales, procesales y sobre todo las que ya dijo la Corte, porque al menos en todos los asuntos de cateo que me han tocado últimamente, híjole, donde se les va es en la metodología de la ejecución conforme a las reglas que ya precisó la Corte. Entonces, ni siquiera veo ahorita tan importante aludir a los registros de la Corte. Quiero dárselos digerido, ahorita conforme a todo lo que ya dijo la Corte, quiero dárselos muy digerido y ya posteriormente, si hay oportunidad, pues decirle, ah, mira, esta parte es así porque la Corte en tal ejecutoria lo dijo, en tal ejecutoria, en tal ejecutoria. Entonces, ¿cómo inicia el cateo? Bueno, ya tenemos la orden de cateo emitida por un juez de control. Nos constituimos en el domicilio. Tiene que ser exactamente el domicilio que viene ahí, porque me ha pasado que les autorizan el cateo en el número 5 y catean el 7 y detienen personas. Pues es nulo, es ilegal, es inconstitucional, no se puede. Entonces, van a llegar al domicilio que les marca. Se cercioran de que es el domicilio. Si viene por lote y manzano, si no tiene número, pues habría que cerciorarse de alguna manera. Ya cerciorados, van a tocar la puerta. Y aquí es donde pueden haber varias hipótesis. Si nadie abre la puerta, entonces se fija en la puerta los resolutivos del cateo y una cuestión muy importante, hay que designar testigos. Ya dijo la Corte, a ver, ¿quiénes pueden ser estos testigos? Pues pueden ser agentes del Estado, incluso policías, siempre y cuando se quiten esta investidura de policías y actúen como meramente observadores, se llaman testigos instrumentales, los ha denominado así la Corte. ¿Y cuál es la función de estos testigos instrumentales? Pues que aprecien todo lo que está pasando en el cateo, que sí es cierto que encontraron una pluma, que encontraron drogas, que encontraron armas. Entonces, ¿cuándo se deben designar estos testigos? Antes de que ingresen al domicilio. Ha pasado que tumban la puerta, entran al inmueble y designan testigos mal, cateo ilegal, cateo mal ejecutado. La designación de los testigos va antes de que entren al inmueble. Entonces, ese es el primer supuesto. Tocan, nadie abre, designan testigos. Ya dijo la Corte que pueden ser testigos del propio Estado, siempre y cuando no intervengan. Entran al domicilio. Ojo, estos testigos nunca podrán ser removidos. Siempre tienen que ser los mismos testigos. La Corte también emitió una jurisprudencia
Oigan, ¿y qué pasa si ya en el interior del inmueble encontramos a un ocupante escondido? ¿Le hacemos saber que tiene derecho a designar testigos? No, ya dijo la Corte que no. Esta persona que encuentren o personas que encuentren podrán, en todo caso, pues acompañarnos a la diligencia, pero no podrán fungir propiamente como testigos. ¿Y por qué es así? Bueno, porque la Corte ya dijo que si se interrumpen estos testigos, pues entonces se resta fiabilidad a lo que vieron aquellos testigos. Es decir, los testigos tienen que apreciar todo, de inicio a fin. No pueden en algún momento cambiarlos. A mí me acaba de tocar un asunto en un juicio donde cambiaron a los testigos. Un asunto muy relevante, cambiaron a los testigos. ¿Y qué hago? ¿Qué nos queda hacer? Pues cateo ilegal. Y me sorprende porque pues, las fiscalías especializadas en ese tipo de asuntos parecería como si no conocieran los criterios de la Corte. Entonces, en este caso en particular, entran los testigos, nadie abre la puerta, designan testigos previamente, que eran agentes de las fiscalías, ingresan y cuando entran al domicilio ahí había un ocupante. Oiga, pues venimos a practicarle un cateo, mira, aquí está su acta. ¿Se quieren ver como testigo? Sí, cómo no. ¿Quién más? Mi esposa y yo. Ah, bueno. Y sacan a los testigos y se ejecuta el cateo. Eso ya dijo la Corte que no es posible. Bueno, y vamos a ir otro supuesto. Estamos en el supuesto de que tocan la puerta, abre una persona. Y ahí es cuando le hacen señalar, oiga, resolutivos, le entrego resolutivos, venimos a ejecutar una orden de cateo. Eh, Usted tiene derecho de designar testigos. No, que no quiero designar testigos. Ah, bueno, entonces ahí otra vez la potestad de designar testigos está a cargo de quien ejecute el cateo y pueden ser policías. Otra opción, no, ¿sabe qué? Sí quiero designar testigos. ¿Quiénes pueden ser testigos? Quien sea, gente que esté en el inmueble. También ya dijo la Corte, en una jurisprudencia se pregunta, oigan, es jurídicamente válido que los habitantes se designen como testigos cuando les derive responsabilidad penal por la posesión de algún objeto en el cateo? Dice la Corte que sí. Dice la Corte que sí, porque pues de otra manera, vamos, que no se interrumpe esa fiabilidad. ¿Qué es lo importante de esta figura del testigo? Que dé fe porque al final del acta, al final del cateo, se va a levantar un acta en donde se diga qué es lo que pasó. A tales horas entramos a tal habitación, en tal habitación encontramos, movimos, hubieron personas, se encontraron objetos ilícitos y con motivo de esto se efectuó la detención de una persona. Eso se va a levantar un acta al final del cateo y va a ir firmada por estos testigos. Entonces, la importancia de estos testigos, que se hablaba desde aquellos debates parlamentarios que le comentaba de 1857, eran, oigan, es que necesitamos gente que en realidad sea honrada, con honradez. Bueno, es muy complicado ese tema, ¿no? Pero fue evolucionando ese de honrada y honradez, sino gente que de alguna manera sean imparciales. Digo, y podrías cuestionar, híjole, pues un agente de la policía podría ser imparcial. Pues la Corte ya dijo que sí, que dijo que sí, que porque de otra manera sería muy cuesta arriba poder ejecutar en cateo buscando algunos otros testigos, también por la naturaleza urgente de los cateos. Entonces, es muy importante la designación de los testigos y bajo esta mecánica, los testigos se designan antes de ejecutar el cateo. No pueden ser removidos. Se le tiene que dar oportunidad a quien está designado para ejecutar el cateo. Ya cuando se esté ejecutando materialmente el cateo hay que ser muy cuidadosos, porque en realidad estos testigos que se designan tienen que ver. La otra vez me llegó un asunto también en juicio donde se habrían designado dos personas como testigos del cateo. Resulta que una de ellas estaba en estado de gravidez y bueno, varios policías fueron ofrecidos como testigos y se recibieron sus testimonios en la audiencia de debate de juicio oral. Pero resulta que la señora, como estaba embarazada, dice una policía, bueno, es que estaba embarazada, era la testigo, ¿eh? La señora era la testigo. Como está embarazada, pues yo me la llevé a la sala y ahí la tuvimos y se nos puso mala y tuvo que venir la policía. A ver, lo que quiere la Corte es que estos testigos vean cómo una mujer que está en la sala y en estado de gravidez, cómo en realidad va a poder estar dando fe y todavía sí levantó el acta. Incluso hay constancia que saliendo del domicilio la tuvieron que llevar en ambulancia al hospital porque ya estaba en un estado de embarazo muy avanzado.
Es decir, eso es lo que deben de cuidar quienes ejecutan los cateos. Cuidar que se haga la designación bien de los testigos, cuidar que no se varíen la designación de los testigos, cuidar que en realidad los testigos sí adviertan todo. Esa fue la naturaleza, esa fue la razón de por qué desde hace más de 150 años se viene discutiendo en relación con que en los testigos haya personas que den fe, que adviertan todo lo que va ocurriendo en este cateo. Si estas personas son sometidas y las encierran en una habitación, pues nadie habrá dado cuenta. ¿Esto qué hace? Pues entonces merma la credibilidad de esa acta que se levanta al final del cateo. Entonces, en términos muy resumidos y muy generales, gracias, Alma, por esta labor que te diste de convocar gente policíaca de los cuerpos de la policía, porque es ahí donde inicia todo este proceso penal. Es aquí donde inicia, y como dicen, pues es que nadie le da retroalimentación. Yo me acuerdo cuando era secretario, que pasaba un proyecto y pues, no le gustaba al magistrado. A ver, ven acá, siéntate. Vamos a hacerlo así, así, así. La corte dijo esto, esto y esto. Pero ¿qué pasa? Que no se les informa cómo es que cómo se resuelven los cateos, finalmente se los declaran legales o ilegales, o incluso, como se ha dicho en este amparo en revisión 4 de 2022 de la Corte, que es muy famoso en tema de valoración probatoria, que dice, bueno, es que a veces los testigos dicen la verdad, pero que el hecho de que digan lo que ellos piensan que es verdad o adecuado, pues no siempre lo es. Entonces, llegan los policías, no, sí, ¿cómo ejecutaron el cateo? Ah, pues sí, hicimos cambio de testigos y a los otros los sacamos y, o sea, dijeron cómo ocurrió, sí, pero está mal. Entonces, qué bueno, gracias por esta oportunidad de poder platicar con elementos de la policía, que es una labor muy valiosa en el tema de investigación del delito. Muchas gracias, Roberto, por esta explicación, por esta pronta respuesta a la pregunta y además que es como muy práctica en cuanto a escenarios. Fíjate que mi postura particular y cuando contesto esto a compañeros policías, o sea, se quedan así en el infarto, pero a mí me parece que para erradicar todos estos problemas de credibilidad en los testigos, como bien tú señalas, la mejor manera de hacerlo y que incluso es una práctica que internacionalmente se tiene como bien ubicada, pero que en México no pasa, es videograbemos los cateos. Videograbemos el cateo y entonces ese sería, o sea, a ver, es generar un respaldo de toda la actuación, porque si sé que estoy actuando bien, entonces no debería de tener ningún temor de ello. Y siempre les he dicho, a ver, tenemos en el equipamiento policial nuestra GoPro en casco, una GoPro en pechera y entonces entramos y ahí estaría perfectamente claro, bueno, dependiendo el ángulo, ¿no? Pero quito el perfectamente estaría dándonos otro tipo de información o protegiendo que estamos actuando de adecuada manera si videograbamos. Pero bueno, esa ya sería una cuestión o un eje temático que bien podríamos profundizar un tanto más adelante. Pero fíjate, Roberto, que tanto en Facebook tenemos muchas personas que nos acompañan y aquí en Zoom también ya están empezando a enviarnos algunas preguntas. Entonces, mi querido Shell, no sé si quieres hacer tú la siguiente pregunta para nuestro invitado especial de esta noche. Yo quiero hacer un comentario a tu comentario, Alma. Fíjate que yo tengo el gusto apenas de conocerte, pero en los paneles que he tenido oportunidad de trabajar, justamente, de hecho estoy trabajando en una propuesta de reforma al Código Nacional, proponer que los cateos sean videograbados. Si históricamente, desde hace más de 100 años, se ha estado hablando de que son atropellos, esa es la palabra que se utiliza, se han cometido atropellos y se siguen cometiendo atropellos en la ejecución de los cateos. Entonces, videograbarlos. Ya varios jueces federales, no sé si los locales, al momento en que libran las órdenes de cateo, piden que se videograben. Y yo lo veo muy, muy, muy loable. Pero alguien podrá opinar, a ver, me está dando un requisito extralegal. Entonces, ¿qué pasa si esa orden de cateo no se ejecuta con videograbación? ¿Es ilegal? ¿Es inconstitucional? Yo no lo sé, porque el juzgador estamos poniendo un requisito no previsto en la norma, principio de taxatividad. Entonces, ¿podrá ser ilegal? Híjole, yo creería que no es ilegal por la circunstancia de que no se videograbe. Y sí, sí, la verdad es que
Yo he visto varias personas que ya lo hacen y qué atinado también es tu comentario. Antes de las preguntas, Gracias. gracias. O sea, sí sería muy interesante, claro, por el momento no puede ser tan exigible, ¿no? Sino que se recomienda como una buena práctica, pero Exacto. adelantándome un poco también a algo en lo que te arrinconaremos de preguntas un poco más adelante, es que al final la defensa, creo que una defensa es altamente probable que aporte los videos que tenía el domicilio, ¿no? O sea, hoy en día también la mayoría de nosotros, por nuestra propia seguridad, tenemos un circuito cerrado en el domicilio. Entonces, a nosotros en el despacho o a colegas míos nos ha tocado aportar, ¿no? Este tipo de videograbaciones. Y creo que además es por demás lamentable que el video refleje cosas totalmente distintas de lo que el acta dice. Sí, Y encontrar el punto medio ahí es, pues bueno, entendiendo o llevando a nuestras autoridades a entender que es una buena práctica de cuando hacemos las cosas bien, esa videograbación, ¿no? Pero sí, como tú bien señalas, habrá que reforzarse, o sea, tiene por ahí un hoyo negro, habrá que reforzarse con la cuestión legal, que insisto, el cateo es formalísimo, es súper legal. Si nos saltamos una pequeña cosita de lo que diga alguno de los artículos que señaló Roberto durante su intervención, una cosita, y bueno, se viene abajo todo el esfuerzo de investigación que ha hecho la policía y la fiscalía de particular caso. ¿Qué opinas, Shell? ¿Cómo vamos en el tema de las dudas de nuestro auditorio? Pues sin duda se han generado muchísimas. Me gustaría generar una y leer una si me es posible, del chat por Zoom. El primer interrogante, señoría, sería ¿cómo deben identificarse pues, las policías en ese sentido? Y Sofía Pelcastre dice aquí, juez de control, ¿qué es lo que se considera más importante o prueba relevante para girar la orden de cateo? ok. Para generar la orden, o sea, para generar la orden, primero deben de haber indicios de que en determinado domicilio se está cometiendo un delito o hay objetos o instrumentos relacionados con un delito o bien está una persona cuya, respecto de la cual se pretende ejecutar una orden de aprehensión. Es decir, no siempre va a ser para encontrar objetos del delito, también puede ser, oye, quiero catear este domicilio porque ahí está una persona, tengo indicios de que ahí hay una persona respecto de la cual yo ya tengo una orden de aprehensión librada en su contra. Entonces, en principio, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues identificar qué es lo que se va a querer, cuál es el objeto del cateo. Asegurar personas o asegurar objetos, bienes relacionados o encontrar bienes o objetos relacionados con un cateo. Por ejemplo, muy común, temas de narcóticos. Bueno, pues es que yo tengo ya tengo ciertas entrevistas, hay ciertas personas que me dicen que en el interior de un domicilio posiblemente se llevan a cabo actos de venta de narcóticos porque al parecer van personas, tocan, hacen intercambios. De hecho, nosotros ya detuvimos a una persona de estas y efectivamente tenía narcótico como metanfetamina, cocaína, marihuana, cristal, bueno, cristal es metanfetamina, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo que más importa? Bueno, primero tener bien identificado el domicilio. Ojo, bien identificado el domicilio. Porque me ha pasado en una ocasión que se autoriza la ejecución del cateo en domicilio, pero resulta que ese domicilio era un conjunto habitacional. Habían 6 o 7 departamentos. Se autorizó el cateo al número exterior, pero al llegar hay 7 departamentos. ¿Y qué hizo la autoridad? Cateó los 7 departamentos. O sea, se metió puerta por puerta, tumbaron, salían testigos, designaban testigos, encontraban, no encontraban, cerraban, se iban a otro departamento, ahí no encontraron a nadie, entonces con sus propios testigos ya ex ante designados se metieron, vamos, y dice la fiscalía, en algún punto a mí me dijo, por supuesto declaré legal ese cateo. En algún punto me dice, no, pues es que es legal porque así me lo autorizó el juez. A ver. Al juez le piden un cateo de manera unilateral. No hay nadie que confronte esta información. Entonces, si al juez le dicen, oye, pues el número 5 y yo advierto que tengo información de que el número 5 se vende drogas, así, así, bueno, pues el juez lo va a librar muy probablemente.
Pero si con motivo de la ejecución del cateo tú ya te das cuenta que en realidad son condominios, no está facultado para vulnerar, vamos a suponer que son 10 departamentos, como en este caso que hagan 8 departamentos. ¿Qué es lo que cuál es el bien jurídico que se está protegiendo o que se está vulnerando a virtud de la autorización del cateo? Pues la intimidad del domicilio, pero resulta que hay 10 familias. No se autorizó para vulnerar la intimidad de esas 10 familias, los domicilios de esas 10 familias. Entonces la fiscalía debe haber investigado que adentro habían departamentos y decir entonces el número 5, pero en el interior el departamento 3, 4, 5 o todos, pero entonces da información de por qué todos deben de ser cateados. Entonces, ¿qué es lo más importante? Identificar bien el domicilio. Identificar bien cuál es el objeto, si va a ser para encontrar objetos, asentar objetos relacionados con un delito o personas y suministrar información que de manera razonable permita suponer lo propio. Muchas gracias. Y la siguiente interrogante sería, ¿cómo deben identificarse entonces las policías ya una vez que se autorizó el cateo y que van a realizar el mismo? ¿Cómo deben identificarse? Pues mire, en la práctica, como comentaba Alma, como que hay muchas lagunas, ¿no? En torno a la ejecución del cateo. Pues bueno, en la práctica lo que haces, tocan, sí se identifican, somos agentes de la Fiscalía General de la República y venimos a ejecutar en cateo. Aquí está la diligencia de cateo y ¡pum! Entramos. En la orden se va a autorizar quiénes están autorizados. Por ejemplo, van a estar autorizados policía de investigación, va a estar autorizado peritos en fotografía, criminalística, tra. En la misma orden, en la misma solicitud, el agente del Ministerio Público tiene que especificar a quiénes va a autorizar. Y en la orden, finalmente ya se autorizan. Y no es que tengan que llegar todos, Miguel, les muestro mi credencial. No, no, no. Vamos, porque también la diligencia de cateo es muy urgente y de hecho peligrosa. Entonces, en la práctica nos estila que cada una de las personas que llegan al cateo se identifiquen, ¿no? Con la circunstancia de que, pues, en la práctica se hace que quien atiende primero la diligencia, ahí es donde se identifican y pues se ejecuta el cateo con o sin la autorización. Y Genial. hay una muy buena pregunta aquí relacionada con ese tema. ¿Pueden entrar más personas de las autorizadas? Aquí es todo un tema desde mi perspectiva, no sé qué opinión tenga Alma en relación con lo propio. Las autorizaciones, y esta pregunta me la han hecho recurrente, las autorizaciones que se hacen en la orden de cateo pues son muy genéricas. En realidad no dice, va a entrar Juanito Pérez, las hacen muy genéricas. Entonces, ¿qué pasa si hay más personas de las autorizadas? Vamos a suponer que no autorizaron a la Sedena a entrar y finalmente la Sedena sí entra, también por conducto de sus militares. Mi perspectiva, no sé qué opinión tenga Alma desde este lado de abogada, es que habría que ver caso por caso si el hecho de que entren personas no autorizadas implica de suyo la nulidad de la técnica de investigación o bien genera responsabilidades para los servidores públicos. No sé, se me ocurre que en un caso donde no está autorizada la Sedena, en realidad la Sedena ejecute materialmente el cateo, que sea quien busque y quien encontró armas y etcétera. Yo no sé hasta qué punto, ahí como no estaba autorizado, no puede intervenir activamente en el cateo. Pero ¿qué tal si la Sedena entra y solamente brinda seguridad? Yo no sé hasta qué punto eso podría considerarse como alguna nulidad. Y es que la nulidad más bien tiene que ver con pues, la violación a algún derecho. Entonces, parecería desde mi óptica que no se vulnera propiamente el derecho en este segundo supuesto, sino más bien hay una violación, pues a quizá temas de índole administrativo. No sé qué opinión tengas tú, Alma. A mí me parece, Roberto, que esa excepcionalidad que tú expresas ahora para que distintas autoridades intervengan, no tendría que, a mí me parece, no tendría que ver como requisito de planeación operativa del cateo. Es decir, cuando, por ejemplo, el Ministerio Público, director de la investigación, ya prevé, o sea, ya tengo al objetivo ubicado, ya sé que ahí hay indicios, ya tengo el domicilio, ya sé que quiero catear, etcétera. Por supuesto que el Ministerio Público convoca a peritos y policías o a policías con capacidades para procesar y les explica y estamos buscando tal, o sea, ya se sabe, ¿no? Y tiene que existir
un planeamiento operativo sobre de semejante intervención de la Fiscalía y de la Policía. Por supuesto que en un cateo o en una ejecución de orden de aprehensión o de estas, como policías no podemos llegar a improvisar. Entonces, a mí me parece, o al menos yo no convalidaría por nada la intervención de Sedena, de Marina, incluso, por ejemplo, si este cateo lo trae un ámbito local y de pronto hay coadyuvancia de un ámbito federal. A ver, estoy de acuerdo en que se queden de seguridad perimetral por lo que pueda pasar. Ejemplos supermediáticos tenemos en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Cuando se han intentado ejecutar órdenes de aprehensión allá de, ya sabemos qué tipo de personajes. Bueno, pues por supuesto que si las cosas se salen de las manos, que venga la porra y nos ayuden. Pero en casos muy extremos, me hiciste recordar ahora, Roberto, un caso del cual yo conocí a donde se catea un domicilio y fíjense que en una de las recámaras encuentran, diríamos, hacinados o encerrados en una recámara a muchas niñas. ¿Ok? El asunto no se trataba inicialmente de una, no había sospecha de trata de personas, ni de prostitución, ni de algo así, pero cuando se realiza el cateo, oh sorpresa, de encontrar a muchas niñas en pésimas condiciones ahí. ¿Qué pasa? De inmediato se habla a personal del DIF y a trabajadoras sociales para que a medio cateo, porque fue un evento muy, muy grande, a medio cateo vayan y asistan a las niñas. Ejemplo como este, y creo que estarás de acuerdo en el criterio, Roberto, no hay problema, no tendríamos que invalidar el hecho de que las personas que trabajan en DIF entren a proteger a las niñas, porque además, ojo, estamos hablando también de un hecho delictivo nuevo, nuevo en cateo, distinto del que íbamos, y que además un poco por ahí te quería llevar, Roberto, ya metiéndome a temas bien profundos porque si el cateo de por sí es bien complejo, cuando tú ya sabes a lo que vas, cuando ya planeaste, cuando ya lo traes estructurado, vaya sorpresa cuando al hacer el cateo te encuentras con otro delito del cual no sabías, del cual no tenías conocimiento y que, ojo, tendrá que obligar a nuestra policía, a nuestro Ministerio Público o a las partes actuantes a generar otro tipo de acciones. Entonces, te respondo con eso. A mí me parece que si fue un error de planeación operativa de la policía, y decir, ay, bueno, a la mera hora tuve necesidad de que entrara también Sedena, por ejemplo, no, o sea, a mí eso me parece imperdonable. Y lo que sí me parecería perdonable es estos tipos de supuesto como el que mencionas, ¿no? La señora que se puso mal de salud, DIF, o sea, ese tipo de cuestiones. Y que además, en una buena seguridad perimetral, tiene que existir servicios médicos de provisto, ¿no? Y con esto, ese es mi posicionamiento y a lo mejor un poco también, porque hay una persona que hace una pregunta, generalmente te la planteo así, Roberto. ¿Qué pasa cuando no hay congruencia entre lo que llenan en el acta con lo que, por ejemplo, tú obsequias la orden de cateo? ¿Ok? Y ya sabemos que tenemos que irnos por acá porque el juez Roberto dijo esto. Pero luego cuando se llena el acta no coincide con lo que Roberto nos autorizó para poder hacer. Y justamente sobre de eso, por ejemplo, alguien en Zoom nos hablaba sobre la obligatoriedad o no de la remisión del acta de cateo de parte del Ministerio Público para ustedes como personas juzgadoras, bajo el supuesto de que es para verificar, ¿no? Digamos, si se portaron bien y si hicieron lo que Roberto dijo que se tenía que hacer, o se excedieron, o no sé, incluso si se quedaron cortos. ¿Qué te responderías al respecto? A ver, nada más para que me quede clara la pregunta. Vamos a suponer que se autoriza el cateo para encontrar objetos relacionados con un fraude millonario, ¿no? Vamos a suponer que documentos. Y el objeto del cateo era encontrar documentos relacionados con transacciones millonarias, ¿eh? Un supuesto hipotético. Pero resulta que aseguran otras cosas, como por ejemplo aseguran computadoras, aseguran una lavadora, una televisión. ¿A eso te refieres? Tal vez no tan lavadora y televisión. Yo encontré aquí, mira, es Araceli y particularmente dice, cuando la orden de cateo no se especifica de manera clara los objetos que se buscan y no se encuentran descritos correctamente y aún así los aseguran,
ella particularmente pregunta, ¿procede la nulidad o qué procedería al respecto? Bien, mira, así como yo soy muy estricto en la formalidad del cateo, también se debe entender que solo una técnica de investigación. Es una técnica de investigación. ¿Qué se está haciendo? Finalmente se está investigando un hecho. Estamos en una etapa de investigación. Entonces, ¿qué información podría tener el juez o la propia fiscalía? Pues es que yo creo que conforme a la investigación, allá adentro van a haber documentos, ¿no? No se podría incluso llegar al extremo de decir, ay, qué número de folio trae y exactamente qué tipos de documentos son? Me parece que no podríamos llegar a ese extremo de especificar cuáles van a ser los documentos. Por eso las órdenes de cateo quedan muy amplias. Por ejemplo, en tratados de narcóticos, pues narcóticos, ¿no? ¿Qué tipo? No sé. Cualquier tipo, sí. Y catean un inmueble y encuentran un montón, incluso encuentran otras cosas, armas, básculas, bolsas para hacer la segmentación y la dosificación de los narcóticos, entre otras cuestiones. Entonces, si a mí me preguntan si se tiene que especificar de manera absoluta en una orden de cateo, no, desde mi perspectiva. Y entonces se podría declarar la nulidad porque en el acta sí es muy específica de objetos, pues considero que es natural porque se está investigando y finalmente por eso se entró al domicilio. Entonces yo creo que en ese caso en específico, y también habrá que ver caso por caso, pero en términos generales me parecería que no habría nulidad desde mi perspectiva. Ok, muchísimas gracias. Y es que justo la mayoría de preguntas de quienes nos acompañan, fíjate Roberto, que van tendientes a cuando se actualiza incongruencia en el llenado del acta, particularmente con los temas de aseguramientos de objetos versus lo que la orden, para lo que la orden decía. ¿Qué pasa si no describen bien los objetos? ¿Qué pasa incluso, pregunta una persona acá, si se sabe en el asunto que aseguran numerario pero no lo ponen en el acta? Por ejemplo, em, Muy además de común. ser un error en en el manejo de los indicios y en la técnica de aseguramiento, ¿qué responsabilidad de servidores públicos podrían actualizarse bajo estos supuestos, Roberto? Fíjate que cuando yo era muy joven, tuve un asunto como eh, creo que era actuario, pero ya ahí medio conocía de los asuntos. Y fue un robo muy importante en el Estado de México, donde se habría hecho un túnel para entrar a la bóveda de Banamex, de un Banamex muy rimbombante, y todo, decir datos, al margen de que ya es un asunto culminado. Resulta que se extrajeron cantidades millonarias de oro, lingotes, centenarios, joyas, y bueno, tras bambalinas se supo que las policías pues se dieron la fiesta grande y incluso de lo que había quedado ahí en las bóvedas se habrían robado lingotes porque habrían detenido a ciertas personas también con motivo de varios cateos que ejecutaron y algunos plasmaron que no encontraron nada o solamente reportaban ciertas cosas y no ponían lingote. En particular, tuve conocimiento de que algunos agentes de la policía se robaron lingotes de oro. No son reportados en el acta de cateo. Bueno, para los efectos del cateo propiamente dicho, pues no causaría la nulidad, salvo que se demostrara, eh, y eso lo veo muy cuesta arriba, que los policías hicieron fiesta en el cateo. ¿Por qué? Bueno, es que finalmente, ¿qué es lo que le va a llegar al juez? Pues lo que está en el acta. Entonces, el juez, ¿qué es lo que va a verificar? Si esta acta en realidad se levantó y se levantó con motivo de haber satisfecho todos los requisitos del cateo. Y alguien podrá decir, oiga, pues es que encontraron más cosas, pero pues no las pusieron a disposición. Eso podría ocasionar responsabilidad penal de los servidores públicos o administrativa. Pero yo dudo mucho que alguien vaya a denunciar ante el juez, oiga, no, pues es que no encontraron nada más 3 lingotes, encontraron 100, mis clientes, le encontraron 100 a mis clientes, entonces el cateo está mal ejecutado. La verdad, en la práctica yo nunca lo he visto. Sí sé que los cateos se han robado muchas cosas con motivo de los cateos y también sé que se han iniciado procedimientos incluso penales contra agentes policíacos que efectúan malos cateos.
Eh, no vamos lejos. Aquí en el estado bueno, en el estado de México, y digo aquí porque yo vengo de Guanajuato, tengo poco de haber llegado a la Ciudad de México. En el estado de México se ejecutó apenas un cateo masivo, un cateo derivado de un programa de prevención del delito denominado Atarraya. En este masivo cateo se catearon más de 300 locaciones, aseguraron inmuebles, barberías, sedicientemente porque habían encontrado narcóticos, todo mal ejecutado. Habrían videos de las propias negociaciones y videos privados de las personas, como los policías llegaban y aventaban bolsas con droga. Todos esos inmuebles, no hubo ni una persona detenida y la mayoría de esos inmuebles hoy ya fueron liberados. Entonces, bueno, el punto, que aquí me desvío un poco, pero el punto concreto es, ¿qué pasa si no se señalan todas estas cosas que se habrán encontrado? Pues yo creo que sería una muy buena carga de la defensa justificar que en realidad el cateo se habrán encontrado más cosas y que entonces el acta pierde fiabilidad. Y para ese fin podría ser útil todas las videograbaciones, porque volvemos al mismo, a ver, a lo mismo. A mí me llega como juez, oye, encontraron 3 piedras en el cateo, ¿no? De narcóticos, por ejemplo, ¿no? 3 piedras de droga. Pero resulta que la defensa me dice, a ver, digo, sería algo muy cuesta arriba, ¿no? Pero encontraron muchísimas más cosas y no se está plasmando en el acta. ¿Qué valor pudiera tener esa acta? Aún y cuando haya encontrado un chorro de droga, ¿eh? Porque en muchas ocasiones la estrategia de la defensa es, a ver, yo no cuestiono que ahí se haya encontrado narcótico o no. Lo que yo cuestiono es la fiabilidad de lo que se sentó en el acta, porque si no se efectuó con estos requisitos, pues, ¿qué fiabilidad tiene? Entonces yo ya no sé si en rigor fue un cateo simulado o el cateo en realidad llegaron a romper puertas, yo ya no lo sé, al margen de que hayan encontrado adentro objetos de uso ilícito, porque ese es otro de los argumentos que siempre dicen las fiscalías, pues es que finalmente encontraron narcótico allá adentro, pues sí, pero ¿a costa de qué? Violando un principio de intimidad, que no puedes hacerlo, intimidad del domicilio. Sí, este tema está por demás interesante y em, Shell, ¿qué te parece? Bueno, quiero que sepas, Roberto, que tanto en Facebook Live como en Zoom tenemos muchas preguntas a muchas personas conectadas y vamos avanzando en tiempo, pero ya que te tenemos por aquí, queremos robarte unos minutos más, por Claro, favor. con todo gusto. Y muchas gracias, gracias por tu disposición. Mi querido Shell, ¿qué te parece si en lo que yo hago otra pregunta a nuestro invitado especial, ayúdame a detectar alguna de las siguientes preguntas en Zoom que podamos hacer Fíjate para... que hay personas con la mano levantada aquí en la pantalla de Zoom. Está la licenciada Sofía y el licenciado Ali. Sí, ahora les damos el uso de la voz. Antes, Roberto, te quiero hacer una pregunta que está hecha por José Augusto en Zoom. Y que me parece buenísima porque además no está tan regulada en la ley y creo que aprovechando tu amplia experiencia dentro del Poder Judicial sería muy interesante escuchar cuál es tu postura y sobre todo también si en una pregunta anterior tú ya externaste, digamos, que estás escribiendo, entiendo, ¿no? Que estás elaborando una propuesta para, como lo mencionaste en el tema de videograbar cateos, eso que es súper pro, ¿no? Súper adelantado. Fíjate que José Augusto pregunta, ¿está regulada la inspección por drones para solicitar un cateo? O que incluso yo me atrevería a replantearte también, Roberto, ¿qué pasa si durante el cateo volamos un dron? ¿O qué pasa si de la inspección previa, como indicio para solicitar el obsequio de la orden de cateo, esa información probatoria se obtuvo del vuelo de un dron? Me parece buenísima esta temática que nos regala José Augusto desde Zoom. Pues mira, como lo estás diciendo, para empezar yo quiero agradecer a todo tu público porque fíjate que yo he tenido ya varias conversaciones de cateo y la verdad es que en muy pocas ocasiones me han hecho preguntas tan interesantes como las que se están planteando acá. Entiendo que tu invitación surtió efectos, personas pues calificadas que en realidad hay duda en torno a esto. Mira, ¿qué opinión tengo yo? Es una opinión porque incluso no está regulado el tema de los drones, como no está regulado en muchas circunstancias
de la tecnología. En realidad yo dudaría mucho por malas praxis de las fiscalías que dijeran, al volar mi dron, vi que adentro había un bulto enorme en el patio de marihuana seca. Y por eso yo ya sé que venden marihuana, que hay adentro de marihuana seca. Yo dudo mucho que eso lo hagan las fiscalías, porque es un aspecto que no está regulado y podría estar en la línea, y para que alguien lo pueda considerar ilegal, pues están violando tu intimidad. ¿Por qué? A ver, y esto tiene que ver con otro asunto, y aquí es donde puedo hacer la reflexión jurídica, a ver qué les parece. Tuve un asunto cuando yo era todavía secretario en el estado de Guanajuato del crimen organizado, muy importante, muy relevante ese asunto. Resulta que ahí se habría detenido a varias personas porque policías que los estaban investigando, como que los iban siguiendo a varios lugares y escuchaban sus pláticas, estaban en comedores, entraban a VIPs, ahí como que se acercaban y escuchaban conversaciones. Entonces alegó, oigan, pues hubo derecho, y hago este símil, para llegar a un punto. Lo que alegaba la defensa es que hubo violación a la intimidad de estas personas porque escucharon sus pláticas privadas. Finalmente, el proyecto salió en el sentido de calificar infundado ese argumento porque estas personas se estaban exponiendo al público. Entonces, y recuerdo que en aquel entonces mi magistrado me decía algo muy, muy, muy bonito que se plasmó en el proyecto. Me dice, a ver, si tú quieres proteger tu conversación, bueno, vete a un salón privado. Si lo quieres proteger más, vete a tu casa. Si quieres proteger más tu casa, ponle bardas. Si le quieres poner bardas, ponle rejas. Si le quieres ponle una bóveda. Entonces, acá se consideró que no había violación al derecho fundamental porque pues estás en un público, estás en restaurantes de accesos públicos y quizá hablaste en voz alta y alguien lo pudo haber escuchado. La circunstancia de que tú estés en tu casa, pues obviamente no le vas a poner una bóveda para que nadie te vea, ¿no? Se presume que no quieres que nadie vea. ¿Qué tal si están mis hijos desnudos en la alberca, ¿no? Entonces, se presume que nadie podría invadir tu esfera para vigilar qué es lo que estás haciendo. Entonces yo, bajo esta lógica, pensaría, y no está absolutamente determinado, pero yo considero que es una violación a la intimidad, la circunstancia que te vuelen drones arriba de tu casa para tomarte fotografías y advertir qué es lo que hay. Insisto, no creo que las fiscalías lleguen al punto de decir, ay, volamos un dron y nos dimos cuenta que había toda la cual cosa en los patios, ¿no? Que ahí estaban los vehículos. Me parece que eso resultaría violatorio al derecho a la intimidad. Ok, interesante. Muchísimas gracias por esa respuesta. Shell, ¿qué más tenemos para nuestro invitado especial? Pues si nos permite generarle, ya se han generado muchísimas. Dice Fernando Orozco en el chat de Zoom, ¿qué pasa con el inmueble en el supuesto de que si se encuentran drogas, personas privadas de su libertad y o armas? Y Ana Rosa dice, ¿qué pasa si las personas que se encuentran en el domicilio que se va a catear son designadas como testigos, pero son detenidas como presuntos responsables? Entonces, ¿sería nulo el cateo porque los testigos eran delincuentes? Verbigracia, ejemplo, el secuestro. A ver, ¿qué pasa con el inmueble? Para contestar la pregunta, si en el inmueble resulta que aseguran objetos y personas de objetos relacionados con ilícitos y personas que posiblemente las poseyeron, pues aseguran el inmueble. El inmueble queda asegurado por la fiscalía. Eh, en segundo término, en relación con los testigos, no me quedó tan clara la pregunta, pero trataré de decirlo. ¿Qué pasa? Eh, estos testigos, asumo que son los testigos del cateo. Bueno, la corte ya dijo que sí es posible. Es decir, yo soy el ocupante del lugar y yo me nombro como testigo, pero resulta que durante el cateo encuentran narcóticos y yo soy pues, una de las personas que están en el inmueble. Encuentran narcóticos ahí en mi sala y pues resulta que yo la estaba poseyendo. Entonces yo estoy cometiendo un delito contra la salud, pero además soy testigo. Ya dijo la corte que eso no implica que se nulifique el cateo. Hay jurisprudencia al respecto y si me permiten, después se las mando o incluso en unos minutos más que perdería tiempo de buscarlos aquí en la pantalla porque los tengo aquí en la pantalla.
pero la Corte dijo que es lícito y no ocasiona la nulidad probatoria, la nulidad del hallazgo. Es que sobre ese tema, Roberto, no me dejarás mentir que es súper interesante y la verdad es que creo que es un reto bastante fuerte en la investigación. Poder discernir entre cuando, ejemplo, el propietario del inmueble selecciona a sus testigos. Pensemos en ese supuesto, ¿no? Entonces, tienes a esos testigos que el propietario del inmueble designó bajo este, yo digo, muy romántico supuesto de cuando la policía toca la puerta 3 veces y sale el propietario y dice, hola, buenas noches, ¿quién es bueno, etcétera? Entonces, tienes a los testigos, uno. Tienes tal vez a las personas a las que vas a ejecutar la orden de aprehensión. Y luego tienes tres, el otro grupo de personas al que aparecen en el inmueble y entonces la duda es, ¿les das la calidad de víctimas? ¿Les das la calidad de coautores? ¿Les das la calidad de testigos? ¿Les das la calidad de qué? ¿No? Pero ese va a ser un temazo del que luego te vamos a pedir que te Sí, expliques un poco más. Espera un poquito, Roberto. Para aprovechar también las manitas levantadas y ya que nuestro invitado especial manifestó la apertura de poder hacer este ejercicio, yo rogaría a mi queridísima Sofía y Ali, que están desde hace rato aquí con la mano levantada y no se cansan y están y están y están y que además agradecemos mucho su participación con nosotros. Si ambas, ¿qué te parece, Roberto? Si ambas hacen su pregunta para tratar de responderlas en un solo bloque, en pro ejecutivo de la respuesta, y también rogaría a Sofi y a Ali que sean súper breves en el planteamiento para que de dos en uno ayudemos a nuestro invitado especial a pues obtener la información de mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces, Ali, muchas gracias por estar conectada y te escuchamos. Gracias, buenas noches a Invitado, todos. perdón. Buenas noches a todos. De manera muy breve, maestro, ¿qué fundamento legal tienen ustedes como jueces? Me ha tocado en la práctica al momento de solicitar órdenes de cateo que exigen la remisión del acta circunstanciada, pero vaya, yo no he encontrado un fundamento legal que así lo manifieste. El párrafo tercero cuarto del 288 manifiesta que se tendrá que ejecutar un acta circunstanciada, pero los jueces lo exigen para ser anexadas al cuadernillo preliminar. ¿Sería cuánto? bien. La segunda pregunta de una vez para ver si la contestamos junta o por separado. La mía no es pregunta, más que nada es inquietud respecto a la iniciativa que está iniciando su señoría, respecto a los videos, pero si quieren esperamos a que contesten la primera y Gracias. Pues mire, sí, contestaré la pregunta de Ali. Yo coincido con él. Me parece que la circunstancia de que se levante un acta, vamos, yo en los cateos que libro no les digo que me denme cuenta del acta que se levanta. Me parece que eso ya es resultado de la investigación de la gente del Ministerio Público. Es como también en las distintas técnicas de investigación que libro, por ejemplo, los de información bancaria o de extracción de datos conservados o son las que regularmente nos llegan, pues solamente les pido que me informen el resultado de su cateo, pero no hacia el acta. Desde mi punto de vista, hay un principio de taxatividad. ¿Qué es lo que plasmó taxativamente la norma? Es un tanto como lo que estábamos hablando hace rato con Alma. Bueno, sería ideal que o es muy pro o es una muy buena práctica que los jueces pidamos que el cateo se ejecute, pero es que ese es un requisito no legal que está fuera de la taxatividad de lo que quiso decir explícitamente el legislador. Entonces, si el legislador no quiso decir de manera categórica que se incorporó, que al juez que libró el cateo le respondieran o le dieran el resultado del cateo, pues me parece que es un caso una práctica, pero no es un requisito de validez incluso del cateo, mucho menos de validez, ¿no? Desde mi óptica no tendría nada que ver cuál es el resultado del cateo a través del acta. Ya el acto de investigación ya se efectuó, ya se ejecutó, con que me informes que ya lo ejecutaste, pues con eso sería suficiente para que yo pueda archivar mi asunto como juzgador, pero sí coincido con el licenciado Ali en el sentido de que pues no es un aspecto legal que deba satisfacerse. Y por cuanto hace ahora sí a la licenciada Sofía, ¿la escucho? ¿Tiene su micrófono apagado?
Ay, es que no tenía acceso. Sí. Es muy buena la iniciativa, pero con base en un asunto muy particular, este, a veces el problema yo creo es cuando no tenemos la policía correcta y lo que hace es sembrar cosas. Yo acabo de tener un asunto donde hubo un cateo por drogas, narcotráfico, y una policía metió unos sobres y ya ve que a otra policía le asignan el tomar las fotos de lo que se está recolectando. Y le dice a la policía, tómale las fotos. Y le dice ella, no, no se las voy a tomar. Dice, pero ¿por qué no se las vas a tomar? Dice, porque no sé de dónde sacaste eso. Eso no estaba aquí. Y su declaración hizo que ese cateo se viniera abajo. Entonces yo creo que, como dice, esos videos serían súper importantes para ese tipo de policías que desafortunadamente, pues si ya habían encontrado, yo creo que no había necesidad de meter algo más, ¿no? Sí, sí, coincido con usted. Le digo, históricamente se han cometido muchos atropellos en los cateos, muchas, lo que comúnmente se denomina como la siembra de evidencia. Pues con este caso de la Atarraya, investiguenlo si no lo conocen, se hizo una siembra de drogas, pero grandísima, y finalmente ahí se pudo demostrar, porque estaban las videograbaciones de las cámaras, la gente tomaba sus videos, fue noticia pública, cómo los policías arrojaban bolsas con lo que después se supo que eran narcóticos. Entonces sí, sí, hemos estado trabajando, vamos un poco lentos por cuestiones de tiempo, que ahora estamos pues en la función y ahora también con el tema de la elección, pero bueno, vamos un poco lentos, pero vamos con pie firme. Muchísimas gracias, Sofía y Ali, por las preguntas que hacen y que además son súper interesantes. Roberto, quiero contarte que, por ejemplo, en Facebook Live tenemos a muchas personas conectadas. Pero más que preguntas, algo que quiero que sepas y que me da muchísimo gusto compartirte, son personas que escriben comentando que han tenido audiencias contigo y que la experiencia que tienen en tus resoluciones son de que eres una persona garantista, que responde, que resuelves conforme a derecho. Otras personas, por ejemplo, alguien aquí dice... Es un excelente juez, acabo de tener una audiencia con él el viernes y de verdad tuvo un desempeño garante con buena vibra. Me encanta porque dice eso, con buena vibra y buen criterio. Entonces, justo en lo que acabas de comentar ahora sobre el tema de pues los nuevos tiempos a los que se enfrentará nuestro poder judicial. Creo que estamos viviendo dos grandes escenarios. Uno, el tétrico, el feo, el amargo, tal vez, que es como el de problemas respecto a nuestras personas juzgadoras, nepotismo, corruptos, no creo nada, ya sabes, toda esa línea amarga, expreso así. Y por otro lado, me da mucho gusto leer este tipo de comentarios hacia tu desempeño profesional. En ese sentido, ¿qué está pasando bajo la óptica del juez Roberto Pozán? ¿Qué depara sobre este trabajo, ¿no? De una persona juzgadora? Y un poco ahora para tratar de cerrar, vean, ahora les voy a dar una primicia respecto a estos temas de cateo y seguramente ahorita muchos me están odiando y van a decir, Shell y Alba no hicieron caso de las preguntas que les mandamos, no han respondido a mi pregunta, ya sé que hay muchas inquietudes, pero en un ratito más les cuento una noticia sobre eso porque justo son las 10:14 de la noche y sería justo empezar a cerrar, pero no sin antes escuchar este sentir de nuestro invitado especial. Muchas Por gracias, favor, Alma. Pues Roberto. mira, te quiero contar algo. Yo soy juez de distrito por carrera judicial, como ya lo dijiste, pero soy de la última generación. Fui los últimos que alcanzamos a estar en la carrera judicial. Tuve la gran fortuna de pues resultar vencedor de este concurso en la posición número 1 y por eso fue que me asignaron acá a Ciudad de México. Y de verdad, desde que yo llegué acá a Ciudad de México a la función como juzgador, de verdad que solo me he dado a la tarea de hacer lo mejor que pueda. Son muchos años los que yo llevo trabajando en esto. Empecé muy joven, ya tengo casi 20 años, yo creo, desde que iba por las cocas para los secretarios y todo ese tema, pero son muchos años y bueno, ahora
pues las reglas cambian, hay que, yo como soy juez en funciones, entro en automático a la elección. Entonces, ahora bien, estoy en campaña, estoy postulado como en funciones. Yo no fui propuesto ni por el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Yo entro solo en funciones, como estoy en el cargo, entro en funciones. Y bueno, ahora, conforme a estas nuevas reglas, que la reforma ya es un hecho, habrá quien les guste, habrá quien no, pero ya es un hecho. Y bueno, pues ahora, las alcaldías que tocan ejercer voto en relación con mi puesto, que en realidad yo no me pretendo beneficiar de esta reforma en lo absoluto, yo estoy candidateado por mi mismo puesto, por mismo juez de control en el sistema penal acusatorio en la Ciudad de México, porque entro de FAUL en funciones. Y entonces, pues las alcaldías que tienen la posibilidad de elegir al juzgador, yo soy candidato, son las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Entonces, bueno, pues si alguien está interesado en mí, me podrían identificar así en mis redes sociales como Roberto Pozán Tornero o @Roberto Pozán. Y la verdad es que yo también soy un poco, me gusta estar hablando de estos temas jurídicos, del cateo precisamente, de temas de menores, de temas de drogas, para que me conozcan y pues finalmente ahora, pues a todos nos toca ejercer nuestro derecho al voto este 1 de junio. Espero que la gente salga a votar por quien más les convenza, por los perfiles que más les convenza, siempre y cuando pues hay que ser concienzudos en el sentido de que pues habrá que votar por la gente que puede tener estos cargos, porque siempre alguien va a quedar con una sensación extraña. Son dos partes. Una parte siempre va a quedar inconforme. Y pues te digo que lo que he tratado de hacer en todo este tiempo es de resolver lo mejor que pueda los asuntos. Entonces yo esperaría continuar con esta función. Siento y creo que me falta mucho como juez, de seguir formando criterios, de, pues no sé, con mis criterios, pues mover a las alzadas, mover a los colegiados y que se hagan jurisprudencias. Me gusta ser un tanto innovador en el tema de los criterios. Me gusta ser flexible con algunas cosas y también muy rígido con otras cuestiones. Entonces, pues les toca votar. La boleta amarilla va a ser de los jueces en materia penal y a mí me identificarán en esa boleta con el número 22, Roberto Pozán. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad. Genial, por supuesto que tomamos nota de ello. 22 22 amarillo, 22 amarillo, 22 amarillo para Roberto Pozán, porque además déjame te cuento que justo en Facebook Live, o sea, deja tú de juez, te queremos para legislador, Ah, porque caray. las personas dicen que aman tu propuesta de la regulación de las videogramaciones en los cateos. Están pidiendo que haya también regulación sobre el tema de los drones porque son una realidad. Bueno, está interesantísimo esto y sobre todo que como tú bien señalas, eres una persona de carrera judicial. Tienes mucha experiencia en esto. Además, notaba, no lo dije en tu presentación en el CV, pero te gusta la academia, entiendo esa parte. Y de verdad que todos estamos contentísimos con la forma tan sencilla y tan práctica que nos has dado durante esta noche para poder aprender un poquito más de los temas de cateo. Entonces, pues por favor, ahí están todas las personas más que convocadas para emitir un voto responsable. Eso es lo que hemos pedido mucho, ¿no? Hemos tratado de convencer a las personas que no están en el mundo del derecho de emitir un voto responsable. No es al tiktokero más ridículo, no es a la persona que más seguidores tenga, o sea, es emitir un voto responsable, es justamente para que en el puesto quede aquella persona que sepa de leyes, que sepa del cargo, que sepa este tipo de cuestiones y que yo, ¿sabes qué pienso, Roberto? Por ejemplo, yo me pongo en el papel de el voto responsable sería pensando si el día de mañana yo soy víctima. No quiero asegurarles que sea imputada. Espero no cometer ningún delito de nada. Pero si el día de mañana yo tuviera que estar en una sala de audiencia, pues claro que esperaría y cruzaría los dedos para que quien esté ahí enfrente como persona juzgadora, pues fuera el mejor perfil para poder resolver, ¿no? Creo que de eso tendríamos que partir, no la o el más famoso o este tipo de cuestiones, sino la persona mejor preparada.
Entonces, bueno, no veo a mi querido Shell, pero ahora justamente para llegar al cierre de nuestro programa y que quiero ya de verdad del corazón ofrecer una disculpa para todas las personas que han compartido preguntas y que no están siendo respondidas en este momento, pero es que de verdad son súper temas, o sea, el plantear una pregunta a la que ustedes nos hacen sería abrir una brecha de 20 minutos más, ¿no? De pregunta en pregunta. Y en este momento me voy a tomar un atrevimiento, Roberto, pero es que tengo autorización de mi querida maestra Cristina y ese atrevimiento es justamente para invitarte y mira, estás en Facebook Live todavía, estás grabado, ya que tienes la propuesta de videograbación, estás Sí, videograbado y tenemos todavía muchas personas conectadas en Facebook y en nuestro Zoom. La verdad es que abiertamente y directamente te queremos invitar para que pues puedas impartirnos un curso específico, un curso particular sobre este gran tema de cateo y que si tú me lo permites también te acompañe en él y estemos también teniendo sobre todo esta dinámica que fíjate que a las personas que son nuestro foro en INDECAG les encanta esta cuestión práctica, ¿no? De, bueno, y el tema de los escenarios y qué pasa en esto y qué pasa en el otro y esta interacción de la que por supuesto que tú has demostrado que estás en total apertura. Entonces, desde ya, si tú me lo permites, luego te contactaré para verificar un tema de agenda, para verificar si estás en disposición, porque es notorio el reconocimiento que tienen las personas que han compartido una audiencia contigo. Y es notorio también el interés sobre estudiar más del tema. Entonces, no, ajá, pero sí te quise comprometer en vivo y ya veremos tu respuesta, ¿cómo ves? pues mira, yo estoy encantado. La verdad es que como tú lo comentaste hace un ratito, me encanta la academia por cuestiones propias del Centro de Justicia. No puedo tomar una clase de tal hora a tal hora. Yo voy por invitaciones. Hemos estado en la UNAM, hemos estado en la Panamericana, hemos estado en la Náhuac, hemos estado en varias instituciones. Claro que sí, desde este momento y estoy grabado, claro que sí, lo hacemos, es un tema que a mí el cateo me apasiona y me apasiona porque creo que si logramos difundir a la gente cómo es que se debe ejecutar un cateo o cómo se deben de defender de un cateo, ya habríamos aportado nuestro granito de arena en ese sistema de justicia penal. Entonces, sí, Alma, te tomo la palabra, también a la directora, con mucho gusto, lo vamos planeando y la verdad me encantó el público del día de hoy, un público muy activo, merece respuestas a todos sus cuestionamientos en relación con este tema. La verdad es que sí, vamos a hacerlo. Eso, muchísimas gracias por tu respuesta positiva ante esto. Y fíjense que sí, por supuesto que Shelly y yo nos vamos a dar a la tarea de transcribir todas las preguntas o los planteamientos que han hecho las personas que nos acompañaron esta noche para que luego cuando estemos dentro del curso y bajo la planeación correspondiente a cada sesión, pues podamos irlas respondiendo. Entonces, sepan todos que muy pronto vamos a estarles enviando la convocatoria, las fechas, la programación de este nuevo proyecto académico para que por favor se sumen, para que nos acompañen. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte, querido Roberto, por lo que nos compartes. Yo considero que lo más valioso, bueno, hay dos cosas muy valiosas que las personas adultas podemos compartir a otras. La primera es el tiempo que además ustedes, no sé si todos alcanzaron a escuchar al inicio de esta sesión que nuestro invitado especial está de guardia. Entonces, suponemos, está en la oficina, está pendiente, seguramente en cuanto cortemos la transmisión va a abrir la puerta y va a tener 1000 pendientes por ahí que le estarán esperando y por eso te queremos agradecer que hayas destinado eso, tu tiempo. Para nosotros en este momento y para poder aprender de ti. Y el otro aspecto que me parece súper importante de las personas inteligentes es su experiencia. Cuando nosotros hemos venido desarrollando una actividad en determinado perfil profesional y que vamos teniendo esa experiencia, el tener la capacidad de compartirla genera aprendizaje en las personas. Entonces, esa es una cualidad tuya, Roberto, que reconocemos en este programa y que queremos agradecer. De mi parte, soy la más feliz de haber estado en este primer programa mío con ustedes
Ya nos estaremos viendo en posteriores. Agradezco mucho también su conexión. Y mi querido Shell, ¿quieres despedirte también de esta transmisión del día? Antes de que nos vayamos todos de vacaciones, todos los demás, menos su señoría que se queda de guardia. Así es. Alguien Pues, tiene que cuidar el changarro. Shell. pues agradecer, sí, buenas noches otra vez, agradecer a la comunidad jurídica, agradecer a su señoría. Creo que es un extraordinario juez, un gran ser humano y agradecer todas las interrogantes que pudo contestar. Yo igual quiero hacer un comentario de Solecito que dice, ojalá pueda ser docente de INDECAC y ojalá nos permita, en pláticas con la rectora Cristina, pues formar parte de la planilla docente. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y estén pendientes de las cápsulas jurídicas Voces en el Derecho y nos va a acompañar ya cada 8 días nuestra maestra Alma Yesenia. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, pues, Shell. Y querido Roberto, el saludo de despedida es tuyo. gracias. Bueno, no me queda más que agradecer a INDECAG, a la rectora, a la directora, a Alma, a Shell. La verdad es que fue una charla bien a gusto. Esta ocasión me sentí muy cómodo. Me gusta mucho platicar de todos estos temas, pero me sentí muy cómodo. El público, tu gente, muy participadora. La verdad es que me llevo muy buen sabor de boca. Me voy muy contento. Ojalá tengamos oportunidad de concretar estos proyectos que me has comentado con mucho gusto. Y bueno, también quiero hacerles una invitación a que me sigan en mis redes sociales porque estoy haciendo un live todos los viernes, todos los lunes, perdón, todos los lunes a las 9 de la noche. Estoy haciendo un live que se llama Posan en contrainterrogatorio, donde tocamos temas jurídicos de preguntas y respuestas. Son cápsulas breves, como de 30 a 40 minutos por razones de tiempo. Desafortunadamente el pasado lo tuve que suspender, postergar, porque seguramente alguien de las que estuvo aquí, que dijo que fue una audiencia el viernes, sabrán que pues terminé muerto ese día. Entonces, sigan mis redes sociales, Roberto Pozán Tornero, o también @Roberto Pozán. Y bueno, espero estemos en contacto. Ahí también podré contestar alguna de las preguntas que me hacen. Y pues nada, agradecer muchísimo a INDECAC, desearle muy buena noche a todos y qué gusto de poder compartir este panel con Alma y con Shell y espero que lo sigamos haciendo en próximas ocasiones. Que tengan muy bonita noche a todos y todas quienes también escuchan y ven este programa. Gracias por todo. Así será. Hasta la próxima.